Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre esta recategorización de monotributo que nos toca hacer en este mes de enero del 2023 por aquellos ingresos que obtuvimos desde enero del 2022 hasta diciembre del mismo año. Vamos a repasar algunos conceptos, vamos a ver la tabla nueva del monotributo, cuáles son los valores nuevos a pagar y vamos a ver cómo se hace esta recategorización. Así que bueno, vamos a empezar. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir el video. No se olviden de esto porque así me ayudan muchísimo. Bueno, vamos a empezar por repasar la tabla. La tabla de monotributo es el resumen de todo el régimen. Sabemos que este es un régimen simplificado de pago de impuestos en donde incluye el pago de justamente los impuestos, de la obra social y del régimen jubilatorio. Entonces, están esas tres cosas incluidas dentro de la cuota que pagamos en el monotributo, salvo excepciones como los locadores de inmueble que pueden solo pagar el componente impositivo o los empleados en relación de dependencia. Pero bueno, en rasgos generales incluye esas tres cosas la cuota del monotributo. Está dividido en distintas categorías que, como podemos ver en la tabla, van desde la A hasta la K según el rango de facturación que tengan los monotributistas y tiene distintos parámetros para su inclusión dentro de estas categorías. Uno de los parámetros, y quizás el más importante, es el de los ingresos brutos, es decir, de la facturación. Entonces, tenemos acá en la primera columna la facturación según las categorías que este año, en el 2023, la categoría A va a ser como tope 999.657 pesos con 23 centavos. Y después tenemos la cantidad de mínima de empleados, que en este caso se sacó dentro de las modificaciones de los últimos años, se fueron sacando la cantidad de empleados que requerían las categorías. Tenemos el tipo de actividad que, por ejemplo, para la de servicios es hasta la categoría H, la máxima categoría que permite para este tipo de actividad, y para venta de bienes muebles podemos llegar hasta la categoría K. Después tenemos la superficie afectada, que serían los metros cuadrados que tenemos afectados a la actividad. Entonces acá nos da los metros cuadrados afectados máximos para cada categoría. La energía consumida anualmente, eso lo vemos en la factura de la electricidad, de la luz, básicamente, en donde vemos los kilowatts consumidos anualmente. ¿Qué pasa si vivimos en una casa y prestamos nuestro servicio ahí? En ese caso vamos a tener que hacer una estimación y prorratear dentro de la factura cuál es nuestro consumo de energía destinado a la prestación del servicio que estamos haciendo o a la venta de bienes muebles. Otro de los parámetros es el alquiler devengado. Si estamos prestando un servicio o vendiendo bienes y tenemos un local afectado a la actividad que lo alquilamos, es decir, que pagamos un alquiler por donde estamos prestando el servicio, vamos a ver cuál es el monto anual del alquiler para ver si estamos dentro de la categoría que nos corresponde. Y el último de los parámetros es el precio unitario máximo para venta de cosas muebles, en donde acá tenemos que es el mismo para todas las categorías, y eso nos limita porque si vendemos un bien que supera los 85.627,66 centavos, no vamos a poder estar dentro del monotributo en el caso de venta de bienes muebles y vamos a tener que pasar al régimen general. Entonces, esos son un repaso muy así rápido de los parámetros que se incluyen dentro de las categorías del monotributo. Entonces, no solo tenemos que ver los ingresos facturados, los ingresos brutos que nos ingresan básicamente, sino que también tenemos que tener en cuenta todos estos otros parámetros para ver si estamos categorizados bien dentro de la escala del monotributo. En la segunda parte de la famosa tabla de monotributo, tenemos los componentes estos que yo les decía que son los que incluye el pago de la cuota. Por un lado, el impuesto integrado, es decir, este impuesto que incluye todos los impuestos nacionales. Eso lo aclaro porque lo que es ingresos brutos en este monotributo común no está incluido. Hay otro que es el monotributo unificado que lo incluye. Y tampoco está incluida la parte municipal. Entonces tenemos la parte de IVA, ganancias incluida acá dentro de este impuesto integrado,
y se divide en la parte de locaciones y prestaciones de servicio y en la venta de bienes muebles, que son las dos actividades que incluye este monotributo. Y entonces vamos a ver que acá tenemos distintos montos que se van incrementando según se incrementan los parámetros de las categorías. Después tenemos el aporte al sistema jubilatorio y después tenemos el aporte a la obra social, que esto también va a variar según si tenemos adherentes o no a la obra social o somos nosotros mismos. Y acá tenemos el total de la cuota del monotributo, que a partir del mes de enero del 2023 la categoría A pasa a pagar 5.750,75 pesos. De los 3.600, 3.700 que venía pagando, tuvo un incremento considerable. Después, la categoría B va a estar pagando 6.430,38, la categoría C 7.351,10, en el caso siempre de locaciones de servicio, que se paga un poquito más, y en el caso de venta de bienes muebles o de cosas muebles se paga un poquito menos según las categorías. Así que bueno, ese es el resumen de esta tabla del monotributo para que se entienda, porque como les dije al principio, es el resumen del régimen simplificado. Entonces, acá tienen un resumen de los parámetros que se tienen en cuenta en la recategorización y para la inclusión dentro del régimen, porque si uno se pasa de estos parámetros ya no puede seguir perteneciendo si es que pertenece o no puede pertenecer si es que se va a dar de alta. Aclaraciones importantes para la recategorización. Vamos a tener en cuenta las facturas por lo devengado y esto es importante para aquellos que prestan servicios. ¿Por qué? Porque a veces tenemos facturas correspondientes al mes de diciembre del 2022, por ejemplo, que se facturan recién los primeros días del 2023. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo devengado para hacer el cálculo de la recategorización y ver si nos corresponde la categoría en la que estamos o tenemos que recategorizar. Después, entonces, vamos a tener en cuenta la facturación devengada desde el 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022. El control de la exclusión del monotributo se hace factura a factura. Muchas veces escuchamos que nos dicen la facturación de los últimos 12 meses. Entonces, esto es importante porque no va mes a mes, sino que va factura a factura. Los que van a tener que tener especial cuidado son aquellos que están en las últimas categorías del régimen, por ejemplo en la G y en la H en el caso de prestaciones de servicios o en la J o en la K según la sea de venta de bienes muebles. Entonces, esas categorías van a tener que tener sobre todo en especial un especial cuidado en lo que es el control factura a factura para no excluirse o para darse cuenta antes de quedar excluidos del monotributo y no tener que después hacer mayor trámite. Los alquileres devengados, como dijimos antes en el resumen de la tabla, los alquileres devengados se tienen en cuenta en el periodo devengado 2022, en este caso de enero a diciembre. Y la locación de inmuebles, atención con los contratos informados, ya sea que ustedes prestan el servicio de locación de inmuebles, como dijimos antes, tienen la posibilidad solo de pagar el impuesto integrado, de no pagar jubilación ni obra social, pero tienen que tener cuidado porque ahora está ese servicio en donde los mismos locatarios informan a FIP cuál es el contrato y con eso acceden a una deducción en ganancias. Entonces, presten atención de facturar bien, de tener los contratos informados y de que cierren los números para la recategorización. ¿Qué diferencia hay entre enero y febrero del 2023? Bueno, en enero vamos a pagar la categoría 2022, es decir, vamos a seguir teniendo la categoría vieja, pero vamos a pagar con los valores de la tabla nueva. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Nosotros tenemos la recategorización que vamos a llevar a cabo durante el mes de enero hasta el 20 de enero de este año y nos va a cambiar la categoría o no. Si nos cambia la categoría, por ejemplo, que somos categoría A y pasamos a la B, entonces, ¿qué va a pasar? A partir de febrero del 2023 vamos a pasar a pagar la categoría B, que en este caso, si somos prestadores de servicios, vamos a pagar un total de 6.430,38.
Pero ¿qué pasa en enero? En enero seguimos con la categoría vieja porque todavía no está activa, o sea, no está ejecutada la recategorización, entonces vamos a pagar la categoría A. Pero en vez de pagarla con el valor 2022, la vamos a pagar con el 2023. Entonces, vamos a pagar 5.750,75 pesos. Entonces, eso por ahí también genera dudas, entonces por eso me gustó aclararlo y ya que está lo incluyo dentro de este video. Entonces, ¿por qué a veces pagamos igual o a veces pagamos distinto si seguimos en la misma categoría? Entonces, repasando, en enero sí seguimos con la categoría vieja, pero al valor de la tabla nueva, y en febrero empezamos a pagar la categoría nueva. En el caso de aquellos que sigan en la misma categoría van a pagar lo mismo enero y febrero, y en el caso de que se recategoricen van a pagar distinto. Entonces, recordemos que tenemos tiempo hasta el 20 de enero de este año para hacer la recategorización correspondiente al 2022 y ojo con la recategorización de ingresos brutos y de el DREI en el caso de la Municipalidad de Rosario, que es el servicio de los impuestos y tasas municipales, que eso se hace aparte y no está incluido dentro de esta recategorización de monotributo. ¿Cómo hacemos la recategorización de monotributo? Vamos a ingresar al portal de AFIP con quit y clave fiscal. Vamos a ver el servicio monotributo. Vamos a ingresar ahí. Y nos va a dar, acá tenemos todo lo que podemos hacer con el monotributo, la parte de pagos, la parte de facturación, constancias, etc. Vamos a buscar la parte de recategorización. Vamos a ir ahí a recategorizarme. Y AFIP nos brinda los datos que tiene el organismo. Por ejemplo, las facturas electrónicas emitidas en este caso son 308.715 pesos. Nos brinda la información sobre los egresos que tuvo este cliente en el mes de enero y diciembre del 2022. En ese periodo vamos a ver la cuota del monotributo, los comprobantes electrónicos recibidos y los consumos con tarjeta de crédito y débito. Tiene que guardar una correspondencia entre los consumos y la facturación. Vamos a ver entonces que AFIP nos da la facturación resumida, pero en el caso de los prestadores de servicio no guarda relación con el criterio de la recategorización, es decir, acá figura el criterio por lo percibido, es decir, por la fecha de factura, y la recategorización, como dije antes, la tenemos que hacer según el criterio de lo devengado. Entonces acá vamos a tener posiblemente una diferencia, entonces por eso es importante hacer nuestro propio cálculo y hacer la recategorización con nuestros parámetros y no copiando y pegando lo que dice AFIP, porque podemos caer en un error. Abajo nos dice cuál es el resumen de la categoría actual, cuáles son esos parámetros y los topes que tenemos dentro de esta escala. Entonces vamos a poner ahí continuar con la recategorización y vamos a cargar nuestros datos. O sea, hasta acá tenemos toda la información que nos brinda AFIP y acá empezamos a cargar nuestra declaración jurada. Entonces, vamos a poner acá el monto facturado entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de diciembre del 2022. Vamos a escribir con números nuestra facturación, que va a ser distinta o igual a este número que nos figuraba acá por parte de AFIP. Nos pregunta si tenemos local, oficina o algún establecimiento donde desarrollemos las actividades. Ponemos ahí sí o no. Si ponemos que sí, se nos abren los otros parámetros que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo el de kilowatts. Vamos a ver las facturas de la luz y vamos a sumar los kilowatts del mes de enero hasta el mes de diciembre. La superficie afectada, vamos a poner acá la cantidad de metros cuadrados y si es alquilado o no. Si es alquilado se nos abre otra pantallita donde vamos a poner los datos de a quién le alquilamos, los datos que figuran en el contrato, el monto de alquiler y demás. Vamos a poner acá continuar y nos brinda el resumen de lo que cargamos en la declaración jurada y nos dice que seguimos en la misma categoría. Entonces por eso nos dice acá confirmar categoría. En el caso de que sigamos con la misma categoría no hace falta hacer la recategorización, pero sí todo el control pertinente a la misma. Entonces en el caso de que sigamos con la misma categoría, ponemos ahí confirmar categoría y listo. Y en el caso de que cambiemos, nos va a decir acá confirmar la recategorización y nos va a dar la credencial nueva del monotributo con la nueva cuota. En este caso, esta ya es la nueva cuota que va a pagar este cliente. Y
ahí se termina todo lo de la recategorización. Como siempre, lo más complicado es el análisis, no la ejecución de la recategorización en sí, sino el análisis de todos estos parámetros que le venía comentando y de todo este control que se ejecuta para ver si está bien categorizado o no el cliente. Entonces, en esos 15 minutos les pude resumir lo más que pude el tema de este control que hacemos a los monotributistas, que es la recategorización y los parámetros que incluye el monotributo. Así que bueno, nos vemos en el próximo video donde vamos a ver cómo pedir la devolución de las percepciones por compra de dólar ahorro, de viajes o de consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito, débito, etc. Así que bueno, recuerden compartir el video y gracias, y espero los comentarios abajo si tienen alguna duda que les pueda resolver por ahí. Nos vemos pronto. Chau, chau.